Vamos a empezar con la actividad del día de hoy. Gracias una vez más por estar aquí. Hoy vamos a hablar de cáncer de recto, presentado por la residente de tercer año del posgrado de cirugía de nuestro servicio Cirugía 1. Gracias por contar. Hoy contamos con la presencia de coloproctólogos, el doctor Elvis Vargas, la doctora Ingrid Melo, y por allí debe estar conectarse la doctora Estefanía López y el doctor Millán. Entonces, por supuesto que su participación para nosotros es invaluable. Y bueno, Vanessa, puedes empezar cuando quieras. Ok. Buenos días. Para comenzar, vamos con un breve recuento anatómico, recordando que el recto, su límite superior es la unión recto-sigmoidea, su límite inferior, el anillo anorrectal, que lo podemos dividir según varias nomenclaturas en recto bajo y alto. Recto bajo si mide menos de 5 centímetros, medio si mide entre 5 y 10 centímetros, y alto si está más de 15 centímetros del margen anal. Sin embargo, de manera funcional, la nomenclatura que más utilizamos es la clasificación de recto bajo y recto alto. Recto bajo si está a menos de 7 centímetros del margen anal, y recto alto si está a más de 7 centímetros del margen. ¿Por qué? Porque se ha evidenciado que los tumores de recto medio se manejan de igual forma que los tumores de recto alto, es decir, sin adyuvancia, que van primero a la resección quirúrgica y posterior tratamiento adyuvante. Otro punto anatómico que debemos tomar en cuenta en el recto intraperitoneal y el recto extraperitoneal. Vamos a tomar como punto la reflexión peritoneal. Y esto es un punto anatómico importante ya que nos va a permitir tomar conducta en algunas instancias. Con respecto a la epidemiología, tenemos que en la Unión Europea tiene una incidencia de 125.000 casos por año. En Estados Unidos para el 2016 se registraron 1.000 casos a predominio del sexo masculino. El cáncer de recto es la segunda causa de muerte por cáncer a nivel mundial. En Venezuela, la incidencia es de 8 por cada 100.000 habitantes, la tasa de mortalidad es de 6,22 y es la cuarta causa de muerte por cáncer en Venezuela. Con respecto a los factores de riesgo, tenemos la obesidad, una dieta rica en carnes rojas, la diabetes mellitus tipo 2, tabaquismo, enfermedad de Crohn, rectocolitis ulcerosa, antecedentes familiares como la poliposis adenomatosa familiar. Con respecto al diagnóstico, iniciamos con un exhaustivo anamnesis, un examen físico, el tacto rectal, la rectosigmoidoscopia acompañada de la biopsia, y como estudio de imagen tenemos el ultrasonido endorrectal, la tomografía computarizada y la resonancia magnética, la cual desglosaremos más adelante viendo sus pros y sus contras. Con respecto al tactal, en el buscalismor, la morfología de ese tumor, si es un tumor exofítico, si es un tumor estenosante, el grado de fijación y la movilidad. Con respecto a la rectosigmoidoscopia, es el estudio inicial que se debe realizar después del físico, nos permite la visualización directa del tumor, la toma de biopsia y determinar exactamente a cuántos centímetros del margen anal está. Sin embargo, debemos tomar en cuenta que este estudio, a pesar de que es fundamental, no reemplaza la colonoscopia y que cuando hacemos un diagnóstico de un tumor de recto, debemos realizar de todas maneras la colonoscopia en vista de que la incidencia de los tumores sincrónicos es del 1 al 5%. Un hallazgo que encontrar durante la rectosigmoidoscopia o durante la endoscopia es la presencia de pólipos, motivo por el cual traigo a colación la clasificación de Hague, la cual el nivel 0 es un carcinoma in situ, el nivel 1 es un carcinoma invasor de la submucosa que se mantiene en la cabeza del pólipo, nivel 2 llega al cuello del pólipo, nivel 3 llega al tallo del pólipo, y nivel 4 invade la submucosa muscular propia por debajo del tallo del pólipo. Con respecto a la clasificación TNM, tenemos que T1 es la invasión de la submucosa, T2 es la invasión de la muscular propia, T3 ya hay infiltración de la gasa rectal, T4A existe ya el perineo visceral, y T4B
hay afectación de órganos o estructuras. Con respecto al N, N1 tenemos que es la diseminación de 1 a 3 ganglios, N2 más de 4 ganglios. M1A tenemos que corresponde con las metástasis de un órgano, y M1B cuando hay metástasis en más de un órgano. En lo que se refiere a los estadios, tenemos que los estadios tempranos son los tumores in situ, T1N0M0, T2N0M0, hasta el T3A-N0M0. Esto es importante traerlo a colación debido a que estos tumores precoces manejarse sin neoadyuvancia, a diferencia de los tumores de T3A-N0M0 en adelante, los cuales son carcinomas localmente avanzados y ameritan tratamiento neoadyuvante con quimio y radioterapia. Como principal estudio de imágenes tenemos el ultrasonido endorectal, el cual nos permite una evaluación de lesión tumoral, tiene una sensibilidad entre el 69 y 70%, nos permite determinar si existe extensión al canal anal, nos permite observar si hay presencia o no de ganglios perirectales. Sin embargo, la principal limitación de este estudio son los tumores de T3 en adelante, tumores de recto alto, tumores estenosantes. No nos permite evaluar por completo la fascia mesorrectal y tampoco nos permite evaluar la invasión a órganos adyacentes. En esta imagen podemos observar la tercera imagen, que infiltra ya la musculatura propia y 2 adenopatías peritumorales. En lo que se relaciona con la ultrasonido endorrectal 3D, evidenciamos que tiene una mayor sensibilidad y especificidad, la cual se correlaciona incluso con la sensibilidad y especificidad de la resonancia magnética. Tiene como ventajas que nos permite evaluar también los tumores, nos permite evaluar el mesorrecto. Además, que a diferencia del ultrasonido endorrectal convencional, nos permite dar y realizar seguimiento de los pacientes que recibieron neoadyuvancia. La tomografía computarizada es un estudio que inicialmente se usa para la evaluación de metástasis a distancia en esta patología. Con respecto a la resonancia magnética, tenemos que tener una sensibilidad del 86% y una especificidad del 71 al 76%. Su mayor utilidad es en pacientes con T3. Determina la invasión extramural, la invasión ganglionar, tiene muy buena resección la evaluación del margen circunferencial. Su limitación principalmente en la evaluación de los T2, porque tiende a sobreestadificar estos tumores. Aquí podemos evidenciar una imagen, un corte coronal y un corte sagital de una resonancia magnética donde se ve una imagen hiperintensa con relación a un tumor de recto. Otra ventaja que tiene la resonancia magnética es que nos permite subclasificar los tumores T3 en T3A, la invasión de la muscular propia menos de 1 milímetro, T3B, una invasión de 1 a 5 milímetros, T3C de 6 a 15 milímetros y T3D más de 15 milímetros. Para comparar el ultrasonido endorrectal 3D y la resonancia magnética, vemos que para la evaluación del TN, el ultrasonido endorrectal es muy bueno para la evaluación de los tumores precoces y también para la evaluación del T3. Resonancia magnética, donde no tiene buena especificidad ni sensibilidad para la evaluación de los tumores precoces. Las adenopatías disponibilidad, su desventaja es que es operador dependiente. Y la resonancia magnética tiene altos costos. Otro punto importante de mencionar es que tanto el ultrasonido endorrectal 3D como la resonancia magnética pueden utilizarse para la evaluación de pacientes que recibieron una adyuvancia, en esos pacientes que se decidió aplicar el wash and wait. También es importante mencionar que estos pacientes, además de ese estudio, se le realiza una rectosigmoidoscopia y examen físico, eso se los voy a explicar más adelante.
CONACYT es un estudio que no se utiliza de rutina, sin embargo, tiene una alta sensibilidad y especificidad, sobre todo para evaluar la enfermedad recurrente, las recaídas de los pacientes. Sin embargo, no es muy utilizado porque no está disponible en centros y es costoso. Con respecto al antígeno carcinoma embrionario, vemos que tiene una sensibilidad del 80% y una especificidad del 70%, nos permite la evaluación de la recidiva. Este antígeno es muy importante utilizarlo, sobre todo en el seguimiento también de los pacientes post-neoadyuvancia. Con los criterios de radicalidad tenemos que el margen circunferencial debe ser de mayor de 1 milímetro, el margen proximal de 5 centímetros y el margen distal de 1 centímetro. Además que la resección ganglionar debe ser por lo menos de 12 ganglios. Con respecto a la clasificación del tumor residual, tenemos que, para recordar, RX es la presencia del tumor residual cuando no se puede evaluar, R0 cuando no hay tumor ni microscópico ni macroscópico, R1 cuando hay un tumor residual microscópico y R2 cuando hay tumor residual macroscópico, es decir, dejamos enfermedad macroscópica. Con el manejo de estadios tempranos. El manejo de estadios tempranos, por ejemplo, el T1, N0, M0, se puede manejar con resección local. Sin embargo, está descrito la aplicación del TEM y TAMIS, que el TEM, microcirugía endorrectal transanal, y el TAM, transanal, cirugía mínimamente invasiva, la cual nos permite la disminución de la recidiva del 5 al 7% en comparación con la resección local convencional, que es del 12%. El TEM se puede utilizar hasta los 15 centímetros del margen anal, o sea, lesiones que estén por debajo de eso, y el TAMIS hasta 10 centímetros del margen anal. El margen circunferencial que se debe dejar es de 2 a 3 milímetros y el margen de profundidad 0,6 milímetros. Otras indicaciones, aparte de los pacientes T1, N0, M0, para la resección local, es tratamiento paliativo, o pacientes que se nieguen al tratamiento radical, o pacientes que tienen alto riesgo quirúrgico o anestésico. También para lesiones benignas fueron resecables por colonoscopio. Este video, TAMIS, se puede evidenciar cuando está haciendo resección a 2 milímetros de la tumoración. Ya en estadios pueden ser todavía tempranos, es decir, a partir del T2N0MC está descrita la escisión mesorrectal total, ya que esto genera una menor tasa de recidiva y una mayor tasa de sobrevida a los pacientes con cáncer de recto. En la primera imagen vemos cómo debe ser esa escisión mesorrectal total, una muestra voluminosa, cónica, de bordes lisos. En la segunda imagen podemos observar que existe una masa voluminosa, sin embargo, se evidencian depresiones que nos dicen que no fue una resección completa. Y en la tercera imagen se puede ver cómo la depresión aún faltan piezas del mesorrecto, por lo tanto no fue una decisión mesorrectal satisfactoria. Ok, con respecto a la técnica quirúrgica, tenemos que la resección anterior baja la realizamos cuando son tumores que están más allá de los 5 centímetros del margen anal. Se realiza la resección distal, la cual se utiliza circular una hecha en los flex para realizar el corte distal al tumor. Se coloca en el tercio proximal el ambil y se introduce por vía rectal, como observamos en el video. Por vía rectal se coloca la circulante para hacer la anastomosis como tal colorectal. Recordando que ese ambil, después que lo colocamos, vamos a hacerle una jareta manual. Esta técnica es conocida como la doble encapado. Previo a eso, por supuesto, debemos hacer una laparotomía, un colon izquierdo, damos el ángulo esplénico del colon y hacemos la ligadura en su origen de la mesentérica inferior. Respecto a la resección anterior ultra baja, se utiliza para lesiones, tumores que están entre los 2 y los 5 centros del margen anal. Y se hace posteriormente una coloanoanastomosis.
En este caso se sugiere la realización de un reservorio en J, como se puede observar en la tercera imagen, y también está descrito la colonosplastia, que no es más que una incisión longitudinal a nivel del colon remanente, y posteriormente la rafia en sentido transversal, generando especie de reservorio. En este video podemos evidenciar la prueba de Cauchero. Se coloca un clamp proximal a la anastomosis colorectal e instila solución en la cavidad y se instila aire por vía anal. ¿Cuándo realizamos una ileostomía de protección? Anastomosis situadas a menos de 6 centímetros del margen anal, pacientes con patologías médicas graves. Cuando realizamos la prueba de Cauchero y es positiva y debemos colocarle, reforzar con algún punto de sutura. Cuando ese anillo de razón o esa dona que queda después de coloproctoanastomosis por circular cortante está incompleta, o sobre todo cuando el paciente recibió radioterapia preoperatoria. La resección abdominoperineal está descrita que puede ser vía abdominal o vía perineal. De la vía perineal puede ser interentérica a través del externo e interno del ano y por vía extraentérica, cual genera mayor margen libre de enfermedad. La resección abdominoperineal no es más que la amputación del canal anal del recto y una colostomía terminal del descendente o del sigmoide, más el cierre del perineo. Este es un trabajo, es del 2006, es bastante significativo, fue realizado por la doctora Angelita Agam en Brasil en el 2016, estudió desde el 1991 al 2005 360 pacientes con el diagnóstico de adenocarcinoma de recto, T2, T3 y T4, en los cuales, como son cáncer localmente avanzado, se recibieron terapia neoadyuvante con quimio y radioterapia. 8 semanas después, estos pacientes fueron evaluados. Realizó el examen físico, el tacto rectal, la rectosigmoidoscopia rígida, la tomografía de abdomen y pelvis y el ultrasonido endorrectal 3D. Ellos tuvieron 3 tipos de respuesta. Una respuesta clínica completa, que se determinó por ausencia de tumor a la palpación, es decir, al tacto rectal. En la rectosigmoidoscopia no se observaba una lesión tumoral, se podía observar una lesión blanquecina cicatrizal. En la respuesta clínica completa se indicó seguimiento de 1 a 2 meses, tacto rectal más rectosigmoidoscopia, y cada 6 meses la tomografía de abdomen y pelvis y rayos X de tórax. En la respuesta clínica parcial y en la respuesta incompleta fueron ambos llevados a cirugía para escisión mesorrectal total. Con respecto al tratamiento adyuvante, ¿quiénes van a recibir tratamiento adyuvante? Aquellos pacientes T3, T4, cualquier T, N1 a partir de N1, cuando son resecciones mesorrectales incompletas y cuando tienen alto riesgo de recurrencia. Ok, con respecto al tratamiento de la enfermedad metastásica, tenemos que va a depender del bajo qué contexto ingresa el paciente. Si es un paciente que ingresa bajo el contexto de una obstrucción intestinal, el manejo va a ser realizar la resección del tumor primario, de colon o recto, y posteriormente recibir adyuvancia, y posteriormente la metastasectomía si tiene indicaciones. En cambio, si el paciente es asintomático y es un paciente que se está llevando a mesa operatoria estudiado, tenemos 2 opciones principalmente: la resección simultánea del tumor primario y la metastasectomía. La resección primaria del tumor, la resección inicialmente del tumor primario y posteriormente la metastasectomía posterior a la adyuvancia. Y también está la resección inversa, que es decir, la metastasectomía, adyuvancia y la resección del tumor primario, la cual se ha visto que es la que tiene mayor tasa de éxito. Los criterios para realizar la metastasectomía son criterios oncológicos, la estratificación radiológica, enfermedad metastásica extrahepática resecable, es decir, que sea un tumor de colon que sea resecable o de recto, si no, no tendría sentido. Criterios anatómicos, que se pueda realizar una resección R0. Sobre todo vamos a tomar en cuenta el adecuado volumen residual hepático que va a quedar. Si es un paciente que tiene un
hígado competente, se puede dar hasta un 20% de volumen residual. Pero en el caso, por ejemplo, de pacientes cirróticos, lo mínimo que se puede dejar es un 40% de volumen residual y respetar los principios básicos de la cirugía hepática. Aquí les traigo a colación un estudio que fue realizado por el doctor Elvis, el cual se titula Tricción de la fluorescencia con verde indiosanina en cirugía colorectal. Aquí podemos observar en el video la función que tiene el verde indiosanina, permite la localización de tumores, sobre todo cuando son tumores pequeños que no vamos a poder palpar durante la cirugía, nos permite la localización de esos tumores. Nos sirve como guía para realizar la linfadenectomía. Como puede observar, ya se va a teñir con verde indiosanina. Nos permite también evaluar el circunferencial, hacemos la sección del recto para evitar dejar márgenes positivos. Además de otro punto importante que también lo mencionó el doctor en una conferencia pasada, es que nos permite ver la viabilidad de las anastomosis colorectales. Recordemos que tienen alta tasa de fuga. Como conclusiones, tenemos que el diagnóstico se enfoca en el examen físico, el tacto rectal, la rectosigmoidoscopia rígida, se puede utilizar resonancia magnética o ultrasonido rectal, sin las indicaciones internacionales es el uso de la resonancia magnética. Los estadios precoces se pueden manejar con resección local, el TEN y el TAMI son lo indicado. Los cánceres localmente avanzados ameritan neoadyuvancia, siempre. Las excisiones mesorrectal total se mantiene como el principal criterio de radicalidad del cáncer de recto. Gracias. Ok, bien, gracias Vanessa. Gracias por tu seminario. Quisiera darle la palabra al doctor Elvis y escuchar qué puede o qué tiene que decir de seminario, y a la doctora Melo, pues los que tengan dudas y quieran hacer preguntas, pueden hacerlas a través del chat o levantando la mano. ¿Quién empieza? No sé si me escuchan. Sí, te escuchamos. A ver, Vanessa, te felicito por la capacidad de síntesis. Este es un tema, como casi todos los que vemos aquí normalmente, siempre es bastante largo. Sin embargo, hubo algunas cositas, ¿verdad?, en las que quiero hacer algo de hincapié. Bueno, uno, sabemos que la importancia del cáncer de recto como tal, porque es básicamente el 10 al 15% de todos los tumores, y además tiene una mortalidad alrededor de un 26%. Recordemos que dentro de los tumores de colon, el del recto, de los tumores del área entre colon, recto y ano, el cáncer de recto ocupa aproximadamente el 34%, entonces es casi que uno de los más frecuentes por la localización, ¿no? Una de las cosas que me llamó la atención, no dijiste, perdón, fue cuándo hacer la colono. Acuérdate que estos pacientes dentro de su estadificación se les debe realizar una colonoscopía. Y esta colonoscopía a veces es imposible porque el paciente está obstruido parcialmente y no logran pasar o no se puede limpiar completamente. Es importante que sepan que, bueno, esto no es que se puede llevar, dejar pasar esa colonoscopía. Es importante que por lo menos a los 6 meses post cirugía se intente tratando de buscar tumores sincrónicos. Voy por lo de los estudios. Cuando hablaste de ultrasonido, hiciste mucho hincapié en ultrasonido, y si bien tú sabes que nosotros hacíamos muchísimo ultrasonido allá y tratábamos de evaluar a los pacientes, el gol estándar, no lo podemos negar, es la resonancia magnética. Sin embargo, para la diferenciación del T,
en tumores T1 y T2 es muy bueno. De hecho, la guía de ESMO, a pesar de que últimamente han como que hecho mucho énfasis en que no es el ultrasonido y el ultrasonido no sirve, hay guías europeas que sí lo catalogan como de primera línea en tumores T1 y T2. Ahora, ¿cuál es? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa con relación a la resonancia magnética? La resonancia magnética, que ahora cada vez es mejor, no todo el mundo lo sabe leer. Hay como quien se especializa muy bien en eso, ¿no? Y es una de las cosas que tiene. Otra es que hay secuencias, yo no soy experta en eso, pero que si las secuencias en T2 o con difusión logran ver incluso hasta las recidivas y muchas de las características que antes se veían solo por el ultrasonido, ya en resonancia se pueden hacer, y por eso algunos centros muy especializados han dejado de usar el ultrasonido, como por ejemplo el de la doctora Angelita Harp Gama. Ellos tenían un ultrasonido y lo dejaron de hacer porque tienen un experto casi que de la talla de la persona de más referencia mundial, se llama Gina Brown, y estas personas están entrenadas por ella, y por supuesto que logran ver esas mínimas cosas que quizás para nosotros era suficiente con el ultrasonido, ¿no? Otra cosa con respecto a los estudios es el PET, ¿no? El PET no se usa para evaluar la resonancia pélvica, se usa para la recurrencia pélvica, se usa para recurrencia a distancia. Es más para enfermedad sistémica y hay que tener eso presente. ¿Qué otra cosa? Hablaste de la anastomosis, cuando ya estabas en la parte de anastomosis, las anastomosis ultra bajas, que por supuesto siempre se quiere preservar esfínteres, pero el esfínter hay que evaluarlo, porque ¿de qué te vale un paciente que recibió radioterapia, que tiene 70 años, ¿verdad? Aunque se vea muy bien, tiene 70 años, una mujer, le hicieron radioterapia y el tumor está 4 centímetros más o menos, entonces tú le vas a preservar un esfínter, pero un esfínter que va a ser incompetente. Entonces, el paciente hay que estudiarlo y plantearle ese tipo de cosas. Bueno, no sé si hablaste en la parte, o por lo menos tocar el tema así someramente, que en la neoadyuvancia ahorita hay muchos esquemas. Antes uno tenía el esquema normal de radio y quimioterapia, ahora hay cómo darle un boost, algo un poco más de radiación, o también hay, sí, después de que haces esa neoadyuvancia y radioterapia, sabes que esperabas, al principio decían 6 semanas, 8 semanas, ahora se espera hasta 12 semanas para que la radioterapia y la quimioterapia hagan efecto. Y hay otros sistemas de neoadyuvancia que son las secuencias cortas, ¿verdad? En donde aplican menos y se puede tanto operar tardío como inmediatamente. Son cuestioncitas así que necesitamos por lo menos tocarlo y que lo tengan en cuenta. Bueno, por lo menos eso quería acotar. Gracias. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctora Ingrid. Antes de darle la palabra al doctor Elvis Vargas, vamos a regar unas preguntas que les van a aparecer aquí en la pantalla, y los participantes les pido la colaboración para que respondan, y de allí poder saber la opinión de los... Qué sé yo, y sin embargo, ¿vale? Por lo tanto, el recto alto sí se operaría de entrada, pero el recto medio, si es que lo quieres llamar medio, porque para mí no existe, y el recto inferior, dependiendo del estadio, tú lo explicaste, si es localmente avanzado, iría a neoadyuvancia, ¿vale? Si te llega un paciente ahora con un tumor de recto inferior en estas 3 circunstancias, es decir, ocluido, con un sangrado, una rectorragia o una fístula, no te dediques a hacer eso. No. ¿Por qué? Porque probablemente sea un tumor avanzado. De hecho, de seguro lo es, un tumor avanzado. Por lo tanto, lo ideal es ir a neoadyuvancia.
y lo que tú tienes que hacer en ese momento es resolver la emergencia de los 3 problemas, ¿vale? Es decir, si el paciente está ocluido, lo ideal en el hospital, y tú lo ves, a un recto inferior simplemente hacerle una colostomía. O en algunos centros más especializados, si tienes ponerle un stent, es posible. Eso es discutible de poner o no poner ese stent en oclusión intestinal por tumores del recto inferior, por todo lo que produce. Produce tenesmo, produce dolor, la prótesis se puede migrar, o sea, se puede salir, etcétera, etcétera. Y otras cosas o detalles. Se puede perforar, inclusive el paciente, ¿ves? Pero es un método que también pudiese usar. Y en los sangrados que anemizan al paciente, muy importante, bueno, una radioterapia de estas hemostáticas se puede usar, etcétera. Y en la fístula simplemente abocarlo ya. Es decir, tú no tocas ese tumor, lo tocarías solo para tomar una biopsia si es que no tiene diagnóstico. ¿Correcto? Eso que quede claro, clarísimo. Y ahí puedes discutir es dónde hacer la colostomía. Es decir, si tienes un tumor de recto bajo, ¿qué vas a hacer? ¿Una colostomía de sigmoide o una colostomía del transverso, distal, proximal? Y ya eso Núñez nos puede ayudar más. Yo aprendí mucho del padre Machado, que lo aprendí de Carlos Núñez, que yo normalmente haría colostomías del transverso. ¿Por qué? Porque probablemente el sigma me lo voy a dar en la lesión, qué sé yo. No sé si Núñez está ahí. ¿Núñez está aquí cerca? No, no está, no No, ok. se ha podido conectar. El concepto básico para el residente es que si es un tumor muy bajo, que tú sabes que el paciente a futuro va a ir por un abdomen perineal, le puedes hacer la colostomía del sigmoide sin problema, porque de hecho la vas a dejar allí. Ahora, si es un tumor que tú ves que hay un margen suficiente como para hacerle una cirugía preservadora de esfínteres, allí podrías intentar hacerle la colostomía o deberías hacerle la colostomía del transverso. Ok, doctor. ¿Vale? En el contexto de la urgencia. O inclusive una ileostomía. Hay muchos que hacen ileostomía porque ya la dejarías montada para la cirugía futuro, que es otra opción. Una ileostomía en asa y se acabó. Podría ser una Con opción. respecto a la discusión que había dicho ya el doctor Elvis, vamos a ver las preguntas. Ahí aparece la primera y le pido ayuda a los participantes a ver qué opinan ustedes al respecto de estas preguntas. La primera, ¿existe recto medio? Y si tiene alguna importancia desde el punto de vista oncológico. ¿Dónde veo la pregunta, Lili? Que no la veo. Están allí en En la la pantalla. pantalla, la pantalla. Mira, el recto, normalmente, lo que tú dijiste, el recto, se habla de recto inferior, ¿verdad? Todo el que tú puedes captar, porque, y son susceptibles de neoadyuvancia, ¿verdad? Y lo que no se tacta se trata como un recto superior, pero existe, primero no todo el mundo tiene el dedo del mismo tamaño, por lo tanto ahí puede haber alguna extensión de un tumor de recto por lo menos a 10 centímetros, ¿verdad? Con extensión a 9, está por debajo de la reflexión peritoneal y necesita seguramente neoadyuvancia. Entonces, sí tiene una importancia. O sea, yo crecí en coloproctología hablando nada más de recto inferior y recto superior por el tratamiento. Pero realmente sí se te puede escapar segmentos y dejar de llevar a un paciente a neoadyuvancia por catalogarlo como un recto superior simplemente porque tú no lo tactaste. La medición es muy importante hacerla con un recto sigmoidoscopio rígido, porque incluso hasta con la colonoscopía flexible, el recto tiende como a arrucharse un poquito. Entonces, la medición no es la adecuada. En cambio, con el recto superior, en cambio con el recto sigmoidoscopio, tú puedes medir de manera efectiva ese tipo de tumor. Y bueno, el recto medio es el recto medio, aunque no lo toque. No sé qué opinan los demás. Lili, El doctor yo hice un par de preguntas ahí en el chat, pero no me han dado cabida. Doctor, tiene la palabra. Oye, yo las hice en el chat, que si había una indicación de prótesis endoluminales, si existe alguna indicación de usar una prótesis endoluminal, y El si... doctor Luis Richard pregunta si usan parche de Piplan para la anastomosis. Ajá. ¿Cómo no ir? Y no sé quién.
Oye, Ingrid, Elvis, yo Yo pregunto. no oí la pregunta, no la oí. Ok, yo pregunto ahí porque El lo vi. doctor Luis Richard pregunta que si usan parche de piplón para... ¿Para qué? No se escuchó. Ajá, yo voy a preguntar, a ver, que es que creo que no te escuchan, Lili, ¿sí? ¿Me escuchan a mí? Sí. Sí. Ajá, mi pregunta son dos. Si hay alguna indicación de usar una prótesis endoluminal en algún paciente, no lo sé. Y mi segunda pregunta es si usan de rutina en esas anastomosis bajas parche de piplón, ¿sí? Sí. La prótesis endoluminal tiene en pacientes obstruidos, generalmente pacientes que no, es ya una medida paliativa para en algún momento, o sea, para dejar de operar, o sea, básicamente, es algo paliativo, y también se puede usar temporalmente mientras el paciente va a ser sometido a una cirugía, ¿no? Lo otro que preguntaste fue, ya que no puedo fijar mucho nada. Lo del epiplón, de rutina no, por lo menos no en mi caso, ni lo había visto. No sé si Elvis ahora que trabaja con otro grupo, pero ni lo que he visto aquí, ni lo que vi en otros lugares, usábamos como parche de epiplón ahí en las anastomosis. Ok. ¿Elvis se desconectó? Está allí. Enrique Chávez pregunta, experiencia en la colonoscopia Hola, ¿me intraoperatoria escuchan? en tumores de recto estenosante. ¿Sí me escuchan? Sí, eso lo puedes contestar tú, Elvis. Sí, Mejor. papi, habla. Hola, ok. Habla. Rápido, y con respecto a la prótesis, Luis, si tienes un tumor estenosante, una opción es colocar una prótesis, un stent, pues un stent endoluminal, como lo dices tú. El tema es que en recto, si es recto inferior, produce mucho tenesmo, dolor, ¿vale? Y tiene mucha tendencia a migrar, a salirse, ¿ves? Entonces, muchos dicen que no les gusta colocar en recto inferior stent por el tema de la clínica que produce. Y lo otro, en colon, por ejemplo, o en recto alto, en tumores estenosantes, también se puede usar, pero también se ha demostrado que un gran porcentaje de estos stents, hay literatura y carajos que hacen esto con mucha frecuencia, que dicen que hasta un 80% de los stents terminan perforándose. Entonces no se sabe bien, hay estudios que dicen que inclusive el riesgo oncológico se puede ver afectado a la hora de colocar un stent. Y muchos centros ya han dejado por esta razón el uso del stent en tumores estenosantes. ¿Cuál era la función o cuál sigue siendo la función? Porque si hay gente que lo usa. Es bueno, si el paciente es un recto, intentar dilatarlo sin operarlo, ir a una adyuvancia, ¿vale? Para darle chance de una adyuvancia sin necesidad de hacerle la colostomía. Una es esa. Y la otra, si es un recto alto, por ejemplo, o inclusive un colon del lado izquierdo, es simplemente para mejorar las condiciones del paciente. Es decir, si un paciente tiene un colon muy distendido porque está en una oclusión, tú le darías chance de mejorarlo. Inclusive nosotros aquí en el hospital lo que hacemos, en el hospital donde trabajo, es cuando llegan estos casos de recto alto, le colocamos el stent, esperamos que el paciente mejore, lo preparamos hacemos preparación inclusive del colon, le hacemos la colonoscopia para ver que el colon del otro lado no haya un sincrónico, etc. Y una vez que el colon ya ha logrado su diámetro, visto por tomografía, es que lo operamos. ¿Y esto por qué? Porque un colon dilatado, hacer una anastomosis con un colon muy dilatado, hay mucho más riesgo de una fuga anastomótica. Entonces, intentamos, y el tiempo promedio para eso es entre 10, máximo 15 días de hacer eso. Máximo 15 días. Preparar al paciente y una vez llevarlo eso. ¿Por qué máximo 15 días? Para evitar lo que te comento de las perforaciones con el stent. Porque mientras más tiempo tenga el paciente la prótesis, más riesgo de perforación. ¿Vale? Ok, papi, buenísimo. O sea, son unos datos ahí. Eso. Y lo otro con respecto a la pregunta que habías hecho del epiplón, no, normalmente no. Solo en cirugías, por ejemplo, de fístulas rectovaginales por X causa, ahí está indicado de colocar un parche de epiplón entre, qué sé yo, la vagina, si es mujer, y la anastomosis que tú has hecho, ¿vale? Vale, buenísimo. No, y la última pregunta, Elvi, ¿esa prótesis es totalmente cubierta o semicubierta? No, es semicubierta. Es semicubierta, sí. ¿Por qué semicubierta? Porque normalmente, todo depende. Ingrid comentó que hay pacientes temporales, es decir, que tú le pones prótesis y las dejas allí porque son pacientes que no tienen criterios de cirugía por el riesgo y esto. Estas normalmente sí son prótesis completamente cubiertas, realmente las haces así. Pero si es una prótesis temporal, la haces semicubierta o parcialmente cubierta, como se describen. ¿Eso por qué?
porque Para son más sacarla. fáciles son más fáciles de sacarla, sí. extraerlas, exacto. En teoría producen menos riesgo de perforación y todo, ¿vale? Vale, perfecto, papá, gracias. No a ti. Quería hablar de otra, si ya se tocó ese tema, yo no me acuerdo si Vanessa habló de las características anatomopatológicas de los tumores y la importancia de eso, del tumor Budding, ese tipo de cosas. No, De no lo verdad que tocó, bueno, no lo escuché al menos, pero no. ajá. Eso también es importante y uno debería tener como una simbiosis con los anatomopatólogos, de manera tal, ahorita en todos lados tú sabes que todo es un checklist Sí. y tratar de conversar con los patólogos para que te busque todo lo que tenga que ver con la histología de ese tumor. Un tumor Budding es como la presencia de células aisladas o pequeños grupos situados alrededor de ese tumor principal. Entonces eso es se asocia con factores de mal pronóstico. Entonces es bueno que el anatomopatólogo te diga todo lo que tiene que ver, todas esas características. Entonces hay que hacer como un formulario y dárselo a él para que te busque todas esas cosas que uno necesita tener. Ok. Él habla, que tiene el micrófono apagado. Pues yo no sé quién más está por ahí de los... Aquí está la doctora Avi, estaba la doctora Estefanía, no sé si ya se desconectó. La doctora Estefanía López, también está el doctor Iván López, que él está en Ecuador. Si tienen alguna pregunta. No, el doctor Elvis, había una pregunta en el chat de la experiencia en colonoscopia intraoperatoria para descartar tumores sincrónicos. No sé qué pueda decir el doctor Elvis de eso, si lo ha realizado allá en España. Hay preguntas que colocamos aquí en la pantalla, son 4 preguntas. Necesito la ayuda de ustedes para responder y hacer una discusión. Mira, con respecto a la colonoscopia intraoperatoria, para la presencia de tumores sincrónicos no está indicado, ¿sabes? Tú tienes que ir siempre, no sé quién hizo la pregunta, para responderlas personalmente, pero tú tienes que ir claro siempre a la cirugía, claro en lo que vas a hacer. Es decir, tienes que ver lo mismo, una colectomía izquierda, una recesión baja, o una proctocolectomía, o una colectomía total. Tanto no colonoscopia operatoria, con esa intención de buscar tumores sincrónicos no debería hacerse, pues. ¿Correcto? Permiso para participar. Adelante, doctora, En tu tiene casa. la palabra. Aquí Vanessa, bueno, la infiltrada soy yo. Esta es la casa de todos. No, Mira. yo sé, Tiempo sin verte. Yo sé, y Welcome home. además, chicos, si muchos de los chicos que están aquí son de cirugía general, me gustaría que los dejen participar en todos los seminarios de ustedes para que entre el que puede. Ahora la mayoría está en quirófano, pero los que tienen chance pueden entrar a las reuniones de cirugía 1, ya que en cirugía Son bienvenidos. Mira, Son bienvenidos. perdón, Claro antes, que sí, antes usted que también, Aurea, doctora. antes que Aurea hable, Ingrid no es una infiltrada, es una metástasis buena. No sé si no sentirme halagada por ese. bueno, Vanessa, ¿me escuchan? Sí. Vanessa, tu seminario estuvo bastante completo. Bueno, es la primera vez que participo en esta reunión. No sé si ya hablaron de cáncer de colon. Me parece importante, no sé si se habló, como te dije, en el seminario de cáncer de colon, de pronto ya a tu nivel, ya casi cirujano, que hablaras un poquito acerca de las bases genéticas del cáncer colorectal, de la secuencia adenoma-carcinoma, que es la más común, y de las otras vías, que es la vía de inestabilidad microsatelital. Eso también era importante de pronto que lo mencionaras a manera de
entender también el porqué de hacer el estudio de tamizaje o de pesquisa, de pronto en cuáles pacientes hacerlo, los que tienen mayor factores de riesgo, a qué edad hacerlo, eso de pronto es algo importante que pudiese agregarlo a tu seminario. Lo otro es en cuanto a lo que estábamos hablando, bien lo dijeron los doctores, en cuanto a la resonancia y la endosonografía, reafirmó la opinión de la doctora Melo. Definitivamente, a pesar de que la ultrasonografía endoanal tiene muchísimas ventajas, para cáncer de recto definitivamente la resonancia magnética tiene una superioridad. Sobre todo en la etapificación de lo que son los tumores de recto medio e inferior, ¿ok? Y obviamente es mucho mayor sobre la tomografía, o sea, no vas a tener a un paciente, claro, entiendo que en Venezuela la situación es mucho más complicada, pero un paciente al cual estás estudiando por cáncer de recto, definitivamente debes hacer la resonancia magnética porque eso te va a estudiar la invasión al aparato esfinteriano, la invasión mesorrectal, la fascia endopélvica y la invasión a los órganos vecinos, ¿ok? La vagina, en el caso de la mujer, la vejiga, la próstata, etc. Que es algo que lamentablemente tiene una limitación la ultrasonografía, pues que no evalúa bien la fascia endopélvica. Lo otro es importante acerca de cuando hablamos de la respuesta clínica, que también lo mencionaste someramente, la respuesta clínica completa, tú la evalúas clínicamente, endoscópicamente y por imagen, ¿ok? Esos son los tres parámetros para tú decir si tienen una respuesta clínica completa, casi completa, parcial o no, pues, o incompleta. En cuanto a la clínica, tú bien dijiste que es que no se visualice ni se palpe el tumor, ¿ok? También otra cosa importante es que tú vas a sentir la pérdida de la elasticidad, ¿ok? En la pared rectal, o vas a sentir como una rigidez o una discreta cicatriz local. ¿Qué sucede? En la parte endoscópica también puedes ver el aclaramiento de la mucosa o vas a ver telangiectasias. Esas son características ya estudiadas y patrones clínicos por el grupo brasilero ya ampliamente estudiados que te van a dar la respuesta, o sea, el patrón de respuesta clínica completa. Esos son datitos que anoté cuando estaba dando tu seminario para de pronto agregarte, pues, quizá un pequeño aporte para que lo tengas ahí en consideración. Pero estuvo muy bueno. Gracias, doctora. Muchísimas gracias, doctora. Vamos a dar paso a la discusión de las preguntas que se colocaron aquí previamente y vemos los resultados de la votación. Ustedes pueden verlo. ¿Existe recto medio y tiene alguna importancia desde el punto de vista oncológico? El 38% dijo que sí y el 62% dijo que no. Le damos la bienvenida al doctor Millán, que también está aquí en la audiencia. Con respecto a la segunda pregunta, ¿hay alguna ventaja en el uso de la anastomosis mecánica sobre la anastomosis manual en cirugía rectal oncológica? El 88% de la audiencia... ¿Por qué no vamos discutiendo de una en una? ¿Por qué no discutimos de una en una y las vas diciéndome? Dale y el doctor Millán no quiere decir algo con respecto a eso, al recto medio, vamos a ver qué... Estefa. Habíamos discutido la primera, si el doctor Millán tiene algo que decir. Hola, ¿cómo están todos? Saludos. Hola, doctora Estefanía, bienvenida. Dame un segundo, por favor. Ok, ¿aló? Bueno, me imagino que ya hicieron la conferencia. Aquí tengo a mi lado al doctor Millán y bueno, nada, habían unas preguntas que discutir respecto a las cosas más dudosas o interrogantes que se presentan al momento de hablar de cáncer de recto.
Lili, no sé cuál de las preguntas ya discutieron o si podemos empezar desde la primera. Sí, sí, podemos empezar desde la primera duda. La primera pregunta era si existe recto medio y si tiene alguna importancia desde el punto de vista oncológico. El 38% de la audiencia dijo que sí y el 62% dijo que no existía recto medio. Ok, sí, la disyuntiva con esta pregunta es que hay muchos cirujanos oncólogos o coloproctólogos que manejan el tratamiento del cáncer de recto solamente tomando en cuenta si hay recto bajo o recto alto. En muchos casos no se toma en cuenta si existe o no el recto medio. Sin embargo, hay otro grupo de cirujanos, sobre todo cirujanos oncólogos, que hablan del recto medio. Desde el punto de vista oncológico, ¿tiene alguna importancia en cuanto al manejo del paciente o la terapéutica del paciente oncológico? Realmente tomar en cuenta ese recto medio para decidir si el paciente va a recibir una adyuvancia o si va a hacer una cirugía resectiva de entrada. Entonces, bueno, yo voy a aprovechar que tengo aquí a un amigo al lado, a ver qué opina el doctor Millán sobre este tema o esta pregunta que se presenta. Bueno, buenos días a todos. Nosotros acabamos de salvar una vida aquí en Quirófano, que por eso estamos sumándonos tarde. Ok, miren, yo soy un poquito no ortodoxo con relación a la cirugía. Como le he dicho anteriormente, yo nunca he estado de acuerdo con los dogmas. Me parece que la existencia o no del recto medio es más semántico que otra cosa. Si la decisión que hay que tomar es si el paciente va a recibir neoadjuvancia o no, hay otros elementos mucho más importantes que la ubicación en el recto. Inclusive si el tumor está en el tercio inferior del recto. Y básicamente el tamaño del tumor y la profundidad de su invasión, así como la posibilidad de invasión del mesorrecto. Yo creo que esos son los factores que realmente tienen importancia en realidad en relación a determinar qué conducta tomar con relación a neoadjuvancia. Desafortunadamente, como ustedes saben, la mayoría de los cánceres de recto nos llegan a nosotros en etapas avanzadas, lo cual implica que la mayoría de ellos reciben, por lo menos lo que es mi conducta, neoadjuvancia. Hay una diferencia en cuanto a la presencia de un tumor de recto en la porción de recto proximal, o sea, la porción de recto que pueda no estar cubierta con peritoneo, pudiera estar o no cubierta con peritoneo, que para mí eso, en algunos casos, no siempre, me hace tomar conductas directas con cirugía, porque el tumor está en el tercio superior, porque no es muy grande, porque no hay evidencia de invasión al mesorrecto. Entonces, esos pacientes le hacemos resección quirúrgica primaria y dependiendo del estadio anatomopatológico decidimos sobre la terapia adyuvante. Pero, como les digo, la mayoría de los tumores nos llegan ya en un estado avanzado y eso implica que la mayoría reciba neoadjuvancia. ¿Hay algún desacuerdo? Bueno, muchas gracias, doctor Millán. Darle la bienvenida por estar aquí con nosotros el día de hoy. La participación para nosotros es muy importante contar con su presencia. Voy a leer la segunda pregunta y es, ¿hay alguna ventaja en el uso de anastomosis mecánica sobre la anastomosis manual en cirugía rectal oncológica? El 88% de la audiencia respondió que sí y solo el 12% dijo que no. ¿Qué tienen los expertos que decirnos con respecto a esta pregunta? ¿Me puedes repetir la pregunta? Porque no lo oí. Disculpen, no sé si me escuchan bien. Ahorita sí.
Ahorita Sí, que ¿cuál es la, Sí, que ¿cuál es la ventaja del uso de la anastomosis con Anastomosis máquina mecánica versus manual? sobre la anastomosis manual. Pero con relación a qué? las resecciones A las oncológicas de recto? resecciones oncológicas de recto. O sea, hacer una O resección. sea, hacer una resección Tiene que de ser o un en tumor relación a y la hacer fuga una anastomosis. anastomosis, Claro, claro, en relación a alguna complicación existe alguna o si ventaja o existe alguna desventaja. ventaja o Utilizar desventaja. la Utilizar mecánica la mecánica sobre la manual o la manual sobre. o la manual sobre la mecánica. La verdad es que yo La verdad no es que veo yo ninguna no veo ventaja de hacer ninguna una ventaja de anastomosis hacer una manual anastomosis contando con manual anastomosis con mecánica en ningún caso. en ningún Yo caso. no, lo Yo que no, considero lo que considero importante es la importante es la disección disección total del mesorrecto, como ustedes todos lo como saben. ustedes todos lo saben. Tener Tener por lo menos un por lo centímetro menos de un margen centímetro distal de margen distal son para mí las dos son cosas para más mí las dos cosas importantes. más importantes. Y obviamente, mientras yo Obviamente, pueda mientras optar yo pueda por una optar por anastomosis una mecánica, anastomosis siempre lo mecánica, haré. siempre lo haré. No creo que No creo exista que exista ninguna ninguna desventaja. desventaja. En cuanto a las En cuanto a ventajas, la ventaja, no sé si la anastomosis mecánica te pueda dar un poco más de margen distal, porque bueno, puedes hacer una disección más cercana al esfínter, etc. Nosotros tenemos una experiencia buena y podemos hacer disecciones laparoscópicas bien bajas, sin ningún problema. Entonces, realmente la respuesta es que la anastomosis manual es mucho más difícil cuando se trata de anastomosis bajas o ultra bajas, en cuyo caso la anastomosis mecánica tiene ventaja. Pero únicamente en ese sentido, desde el punto de vista oncológico, no sé si la anastomosis manual realmente no creo que tenga una desventaja. La ventaja es simplemente porque es más segura la anastomosis mecánica desde el punto de vista personal y más fácil en el segmento bajo o ultra bajo. Si alguien está en desacuerdo, por favor, quisiera saber. Yo concuerdo con el doctor Millán. Primero, la estadística dice que entre una anastomosis manual y una mecánica no hay diferencia en el riesgo de fuga anastomótica. O sea, es igual, que yo creo que la pregunta básicamente va por ahí. Y lo otro que dice el doctor Millán, evidentemente, desde el punto de vista oncológico no hay, porque desde el punto de vista oncológico es la disección, ¿ves? Y bueno, a veces es hasta más complicado porque si tienes una anastomosis que tiene que ser no sé, a 1 centímetro del esfínter, la máquina te ocupa más bien más área, evidentemente te da más margen, pero también te puede disminuir la cantidad de esfínter que tienes sano, pues, porque puedes llegar mucho más abajo, te quita. Más bien te pudiera, pienso yo, quitar algo de margen. Pero básicamente no tiene ninguna diferencia entre una anastomosis manual y mecánica, solo la comodidad, facilidad, rapidez, menos tiempo que se ahorra en la cirugía. ¿Está hablando de Ingrid Melo? Sí, doctor. Hola Ingrid, ¿cómo estás? Que no te veo la cara. Es que está oscuro. No sé por qué está oscuro. A título informativo con esas anastomosis ultra bajas. Hay 2 elementos que puedes utilizar. Una disección proximal interefintérica, pero solo proximal. Si yo no estoy de acuerdo en esas técnicas que quitan el esfínter interno, porque muchos de esos pacientes son pacientes viejos, y tú lo condenas a una incontinencia. Yo realmente, para decirles la verdad, nunca lo he hecho, quitarle todo el esfínter interno a ningún paciente. Pero lo que sí hacemos es anastomosis colonal transanal, que es una técnica que suena difícil y no lo es tan difícil. Como toda técnica, pues hay que aprenderla, pero es una alternativa que te permite hacer anastomosis manuales, transanales, oncológicas, con muy buena seguridad en cuanto a tu anastomosis. Entonces, ese pequeño segmento de la anastomosis ultra baja, yo prefiero hacerla con anastomosis transanal endoanal. Súper.
Aló. Oh, excelente, doctor. La moderadora se quedó embelesada y no contestó. ¿Puedo hacer una pregunta antes de pasar a la otra? Bueno. Sí, pasa la tercera pregunta. Lili, ¿cuál era? No, Pablo quiere hablar. Déjenlo Sí. hablar. Ah, Oye, una cosita. Primero, felicitar a mi profesor, el doctor Millán, que tenía tiempo que no lo veía. Un abrazo, maestro. ¿Quién habla? ¿Quién habla? Pablo Tolino. Ah, uy, qué vale. ¿Cómo estás Bueno, tú? chévere, chévere. Mire, una sola cosita antes que sigan. De mucho he escuchado, yo que no hago esto, pero mucho he escuchado acerca del uso del robot en recto. De hecho, dicen que el robot es la panacea en el recto por el tema de la cavidad pélvica. Y que la ventaja del robot es aquella, el que está relacionada con la disección, pero ¿tiene alguna ventaja a la hora de esa anastomosis, de esa dificultad de anastomosis que ustedes están utilizando, que ustedes están haciendo, perdón, el uso de esta técnica del robot? De repente, ustedes han estado en relación con ello. O sea, ¿me favorece no solamente en la disección, sino también en la anastomosis? Pregunto, a cultura general. Bueno, si la pregunta es hacia mí, yo no tengo ninguna experiencia en cirugía robótica, así que no me atrevo a darte ninguna respuesta, sino probablemente lo que tú has leído es lo mismo que yo he leído. Y aparentemente en las zonas fijas, llámese el recto inferior y el esófago, la cirugía robótica tiene alguna ventaja desde el punto de vista técnico. Y en relación a recidiva local y sobrevida, yo creo que falta un poquito más de tiempo para que trabajos prospectivos, randomizados, etcétera, puedan dar una respuesta. Creo que la cirugía robótica en recto todavía no tiene tiempo suficiente como para llegar a conclusiones. Hay publicaciones maravillosas. Nosotros tenemos al doctor Parra en Boca Ratón, creo que está él ahorita, que está dedicado casi que exclusivamente a eso. Vale la pena que ustedes, muchachos jóvenes, se dieran un pasadito por allá. Pero igual, ¿cuál va a ser nuestro problema? Aunque nos diésemos un pasadito por allá, es que ¿cuándo vamos a hacer una cirugía robótica y en dónde? Porque tenemos robot en 1 o 2 centros en Venezuela y hasta donde puedo saber son equipos de primera generación. Los equipos que se están utilizando ahorita para cirugía de recto son de tercera generación, con una tecnología mucho más avanzada y que estoy seguro que establece una diferencia entre lo que tenemos y lo que existen en el mundo para este tipo de cirugía. Excelente. Doctor Pablo. Saludos. Auri. Hola. Hola. Justamente en este momento, estos 3 días, está sucediendo el primer Congreso Latinoamericano de Cirugía Colorectal virtual. No sé si alguno está participando allí. Bien interesante. No he podido estar en todas las conferencias por el tema a tiempo, pero una de las cosas que se ha mencionado, yo tampoco tengo experiencia en cirugía colorectal robótica. Sin embargo, muchos de los estudios que se han hecho son comparables los resultados oncológicos respecto a la cirugía laparoscópica y a la cirugía abierta. Bien, como dice el doctor, falta mucho más tiempo de evolución de la cirugía como tal robótica para establecer resultados concretos y más a largo plazo. Y lo otro que ellos mencionaban también era que el acceso a la cavidad pélvica, sobre todo en hombres, era más fácil por vía robótica, ¿ok? Sobre todo en esas pelvis cerradas de los hombres, que es mucho más sencillo acceder a nivel del robot, con el docking como tal, con el sistema robótico que el mismo laparoscópico o abierto. Excelente, Auri. Bien. Bueno, la siguiente pregunta, Lili, si la tienes a la mano, no recuerdo exactamente cuál era, creo que estaba relacionada con el uso de los estudios diagnósticos y estadiaje en los pacientes de cáncer de recto. Si nos beneficiaba más el uso de la resonancia magnética pélvica o el ultrasonido tridimensional, o si eran igual, o en caso de estos pacientes, si tienen criterios de hacer los 2 estudios.
Entonces, bueno, tenemos en línea también a la doctora Melo, no sé si nos quiere ayudar a contestar esta pregunta. La doctora tiene Eso bastante lo experiencia tocamos con al el uso de principio, ultrasonido. eso ya se tocó al principio cuando hablé, no, okay. Sobre cuál era la, ¿no creen? O sea, Sí, de hecho, perdón, no sé si Lili no está, pero el resultado fue que la resonancia magnética tuvo un 69% y el eco tuvo un 31%, o sea que sí te prestaron atención, Ingrid. Sí. Bueno, pero hubo 40 que no. Bueno, y la otra pregunta. Un comentario, ¿puedo agregar un comentario a esto para todos? Sí, doctor. Nosotros no tenemos acá el tridimensional y el bidimensional mío está dañado. Entonces nosotros hemos desarrollado junto con el equipo de imagenología una simbiosis en la cual yo, junto con la doctora Lamara Tienza y antes con la doctora Alía, nos reuníamos para discutir la resonancia magnética nuclear en estos pacientes con un protocolo especial de rectos que al menos aquí lo hacen, no sé si hay, si lo hacen en otra parte. Sí, que eso es lo que hay que hacer. Exacto, y realmente los resultados son muy buenos. No quiero quitarle mérito a la tridimensional, como he dicho, no tengo experiencia, pero como todo, probablemente la doctora Melo tenga mucha experiencia y sea muy ducha en esto, porque esto es estrictamente operador dependiente, todo lo que es ultrasonido en términos generales. Y en recto, pues probablemente no se escapa de la misma regla, ¿no? Sí. Solamente ese comentario. Sí, doctor, es que precisamente eso que usted hace con los de radiología es lo que deberíamos hacer todos. Y los que están estudiando más resonancia magnética y han logrado, o sea, sabe fácilmente cómo diferenciar fibrosis, edema o tumor. Te dan todas las características, cosas que antes, ¿sabes? Es una imagen ahí y ya. Ahora no, porque con eso de las secuencias T2 y la difusión y todo eso, ellos logran poder diferenciar más. Eso se los dije antes. Pero lo importante es esa comunicación entre el cirujano y el que está trabajando con la resonancia magnética, que esté involucrado y que estudie a profundidad todas las diferentes técnicas, porque a veces uno manda una resonancia magnética y lo que dice no me dejó absolutamente nada. Y por supuesto que yo puedo en un T1 y T2 con el ultrasonido saber si hay esa invasión al T, pero más nada, o sea, ver los ganglios, pero no veo más allá, ¿verdad? Y con la resonancia se puede ver igual o mejor, lo mismo que yo veo en el T, siempre y cuando el radiólogo lo sepa, pero por supuesto que en el ultrasonido, como dije, no puedo ver extensión más allá de 3 centímetros para un lado y 3 centímetros para el otro, porque esa es la capacidad que tiene el 3D. Ultrasonido. Okay. Sí, bueno, la cuarta pregunta, creo que eran solo 4 preguntas, era una especie de caso clínico en una paciente con edad avanzada, la cual tenía una lesión, un adenocarcinoma de recto T2N0M0, la cual recibió neoadyuvancia con radioquimioterapia concurrente. La pregunta era dirigida a saber cuál sería la terapéutica más adecuada que usted considera si esa paciente es candidata para un protocolo de watch and wait en caso de que tuviese una respuesta clínica, endoscópica y radiológica completa, o si esa paciente tendría criterios de hacer algún tipo de resección, bien sea local o una resección radical de recto o resección anterior baja o ultra baja, dependiendo del caso. ¿Dónde estaba la lesión? ¿Qué parte en recto bajo. Con una lesión en recto bajo. ¿Qué opina usted de eso, doctor? ¿Qué dice, doctor? Repíteme lo siguiente. Es un T2 M0 y está ubicado en el tercio superior del recto bajo. Okay. ¿Qué haría yo, dices tú? Sí, y esta paciente recibió radioquimioterapia y tuvo una respuesta clínica completa. Después de 8 semanas de haber recibido el tratamiento, no tiene lesión endoscópica ni radiológica con resonancia magnética,
ni al tacto rectal. ¿Cuál sería la conducta? Y si esta paciente que tiene una edad avanzada pudiese tener criterio, o si en algún momento ha manejado protocolo Wash and Wade, o si definitivamente esta paciente hay que operarla. Bueno, mira, yo la verdad es que no he manejado Wash and Wade voluntariamente. He tenido quizás un caso, recuerdo, que por circunstancias de la paciente, pues tuvo una revisión completa y no llegó a operarse. Yo le perdí la pista y no sé qué pasó con ella. Pero en este caso, yo creo que ya se ha avanzado a un punto en que vale la pena observar a la paciente. Y si la paciente tiene un nivel cultural adecuado, que entienda las necesidades de un control estricto y sus condiciones son las que ustedes describen, yo me atrevería a esperar, basado pues en la tesis promulgada por Angelita Abacama, que ha tenido unos resultados bastante alentadores y que ya hoy en día ha sido repetida esa experiencia en otras escuelas europeas. Yo me atrevería en este caso a esperar. Ahora fíjense algo importante, ¿no? Que vuelvo a repetirle, yo me salgo un poco de los dogmas siempre, ¿no? Es un paciente anciano. Yo no sé qué edad dijiste, tenía esta paciente, 82 años. No, sí, bueno, considerar una paciente de edad avanzada. Una persona con una lesión de esta naturaleza, yo no sé, yo me atrevería a pensar, si no es susceptible de una resección local, porque el tumor no cumple los parámetros, hacer una resección y no darle radioterapia. ¿Me entiendes? Yo sé que es extremo, es el otro extremo de lo que estamos hablando, pero la radioterapia tiene tantos efectos deleterios en cuanto a la continencia anal y en cuanto a la continencia vesical, que no sé si a una paciente de esta edad, ante un tratamiento con radioterapia como lo que está planteado, el resultado final desde el punto de vista de su calidad de vida realmente va a justificar el tratamiento. No sé si me explico, ¿no? Yo sé que está en contra de los dogmas que todos ustedes conocen. Yo me baso específicamente en mi experiencia práctica, porque sí manejo pacientes con incontinencia, que realmente es un drama para estos pacientes la vida. Sí, doctor, con lo que dice, uno tiene que ver pacientes y no enfermedades, como dicen por ahí, ¿no? Así es. Completamente de acuerdo con eso. Sin embargo, nada más que centrándome en este caso, yo sí me atrevería con ella, primero por la edad, ni pensarlo, o sea, no la someto a una cirugía. Pero si fuese joven, también para no quitarle los esfínteres, ¿no? Claro. O sea que si tuvo respuesta completa, pues simplemente hacemos el seguimiento. Es difícil, entre comillas, el seguimiento del Watch and Wait, por lo menos como lo hacen en los grandes centros, ¿verdad? Porque PET no tenemos nosotros en caso de pensar o sospechar algún tipo de recurrencia, pero básicamente lo que dicen lo que preconizan el Watch and Wait es que tú una vez que tienes la respuesta clínica, endoscópica y por resonancia y radiológica completa, pues tú esperas y solamente vas a hacer tacto. Y si no tienes que estar haciendo endoscopia ni cada mes, ni cada 3 meses, se hace cada 6. Tú tactas. Si ahí no hay nada, pues no necesito ni hacer biopsia, ni hacer resección de eso que está, de esa zona, porque lo que se ve, se supone, es una mancha con alguna, ¿cómo se llama? Alguna telangiectasia o algo, básicamente eso, pero no se ve nada que seas, si tú sospechas o ves algo raro y tratas de hacer una biopsia, eso no era Watch and Wait, ¿me entiendes? No era respuesta clínica completa. Entonces hay que tener eso claro. Y bueno, nada, con respecto a esa pregunta, yo haría Watch and Wait. Bueno, Igualmente. ya para finalizar, no sé si alguien tenga otro comentario. De verdad que muchísimas gracias
a la doctora Ingrid, una vez más, al doctor Millán y a todos por estar aquí conectados. De verdad que creo que ha sido una mañana muy productiva, con mucha participación. Les recuerdo que dejé en el chat el link de unas preguntas de un examen que pueden contestar, no solo para los residentes, sino todos pueden contestar. Y bueno, ya creo que podemos finalizar hasta aquí, dejarle esto hasta aquí. Sabemos que es mucho lo que ustedes tienen que decir y para nosotros es un gran aprendizaje, pero bueno, ya tenemos cada 2 horas de reunión. Espero poder contar con la participación de ustedes para las siguientes reuniones y de verdad que muchísimas gracias. No sé si alguien más tenga algún otro comentario. Bueno, ¿no? Entonces, bueno. hasta aquí. Muchísimas gracias a todos. Chao y gracias por conectarse. Gracias por la invitación. Chao, Chao. hasta luego, gracias. Gracias.